Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander. En una tarde que yo creo que va a ser excepcional porque en pocas ocasiones en este salón se ha reunido tanto talento y al mismo tiempo una suma de valores y de principios éticos tan sólidos y tan definitivos para los españoles y para la cultura europea. Como ustedes saben, Jaime Mayor Oreja va a presentar aquí ahora su último libro, Una verdad incómoda, que yo les garantizo que después de leerlo verán que no solo es incómoda, sino muy, muy incómoda, y al mismo tiempo va a tener una conversación con Esperanza Aguirre, que nos acompaña aquí. Bienvenida, Esperanza. Y con Ramón Pérez Maura, que son de todos ustedes conocidos. Yo no voy a robar mucho tiempo precisamente a Ramón y a Esperanza, que son quienes van a conducir la presentación de este libro. Únicamente sí recordarles que el libro se está vendiendo en la entrada y que cuando terminemos esta primera parte de la presentación del libro, Jaime Mayor estará encantado de firmar ejemplares a quienes lo deseen. Este libro yo creo que viene a reafirmar lo que es la personalidad de Jaime Mayor Oreja, porque Jaime Mayor es un hombre de principios y de fe, y yo me atrevo a decir, y quizás luego él me desmienta, pero yo tengo que decirlo, que precisamente el ser una persona de principios le aleja, de ser un miembro de un partido que obedece más o menos ciegamente las órdenes de la dirección. Yo creo que Jaime Mayor tiene principios y no eslóganes, tiene ideas sólidas y principios éticos que lógicamente resultan muy incómodos como la propia verdad. Muy incómodos porque en ocasiones chocan con los intereses cortoplacistas de quienes tienen en un momento dado el poder. Jaime Mayor dice en el subtítulo de este libro que esto es contra el silencio y la mentira. Yo me atrevo a decir que es mucho más contra el silencio que contra la mentira. El silencio ha sido tremendo en determinadas etapas de la reciente historia de España, sigue siéndolo en el presente y desde luego en un tema que él va a abordar porque es uno de los elementos esenciales de este libro, Una verdad incómoda, ha sido el terrorismo de ETA y la herencia que todavía hoy en día estamos sintiendo sobre nuestras cabezas. Bien, en este acto además está previsto y se va a celebrar un homenaje a Alfonso Usía. Le ven ahí en la foto al hijo de Alfonso Usía, que estaba previsto que viniera esta tarde aquí con nosotros, pero que una indisposición le tiene retenido en Madrid y no, con mucho sentimiento por su parte, no ha podido venir. Pero el homenaje, no obstante, se va a desarrollar. Alfonso Usía, que yo creo que todos ustedes le conocen porque además ha estado en este Ateneo en numerosas ocasiones, pues nos ha dado un adiós prematuro y nos ha dejado una ausencia que se siente muy, muy viva, porque él, además de ser una persona con unas ideas muy claras que exponía a través de sus escritos, era un conversador prodigioso, capaz de encandilar al auditorio que tenía a su alrededor y se le podía estar escuchando horas y horas sin tener el más mínimo cansancio ni aburrimiento. Sobre la figura de Alfonso Usía, que es la primera parte de este acto, yo voy a pasar la palabra ahora a Ramón Pérez Maura y después ya tanto Jaime Mayor como Esperanza Aguirre intervendrán
en el acto y escucharemos todos fundamentalmente a Jaime Mayor Oreja, que, bueno, el currículum yo no me he detenido ni tan siquiera a explicarle porque nos llevaría toda la tarde, porque ha sido diputado diputado del Parlamento Español, del Parlamento Europeo, del Parlamento Vasco, ha sido ministro de Interior, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, les voy a dejar ya con Ramón Pérez Maura, que va a iniciar esta segunda parte de la presentación del libro para este pequeño homenaje a Alfonso Usía. Muchas gracias, Manuel Ángel. Es un honor estar siempre en el Ateneo. Hacía por lo menos 2 años que no venía. Siempre estoy encantado de volver y es un doble honor estar hoy aquí para presentar el libro de Jaime en compañía de Esperanza. La última vez que Jaime vino a esta tierra fue el 6 de diciembre. Vino el 6 de diciembre a enterrar a su amigo Alfonso Usía en Ruilova. Allí estuvimos juntos y es un día que yo sigo recordando con emoción. Por eso antes de decir unas palabras, vamos a ver unas imágenes que ha preparado la Fundación Neos y a continuación seguiremos hablando. Como rey ha sido excepcional, ha sido el rey de la libertad, ha sido el rey de los derechos humanos, ha sido el rey que nos ha abierto todas las puertas del mundo. Bueno, creo que es muy difícil hablar de Alfonso porque es tan conocido, todos saben quién era, muchos, estoy seguro, de los que están aquí eran lectores suyos y es un hombre que ha tenido una trayectoria espectacular. Era probablemente no periodista, porque él se empeñaba mucho en decir que él no era periodista, que él escribía en los periódicos, que es algo distinto, pero probablemente de quienes escriben en los periódicos era el más conocido de todos nosotros y eso se demostró con las muestras que tuvimos de pésame cuando él murió. Yo tuve la suerte de trabajar con él muchos años, primero en ABC, después en El Debate. El 29 de julio de 2021, 2 meses antes de que empezara esta nueva etapa del Debate, yo lo invité a almorzar en el Club Marítimo, aquí en Santander, y le dije, bueno, tenemos este proyecto en marcha y a mí me gustaría que tú estuvieras con nosotros en ese proyecto. Y me dijo, pues sí, en principio encantado. Dije, mira, yo lo único que te pido es que entiendas una cosa para que no tengamos ningún problema. El Debate es un periódico de la Asociación Católica de Propagandistas. ¿A ti este Papa no te gusta? Estamos hablando de Francisco. A mí tampoco, pero no te puedes meter con el Papa. No habrá ningún problema. Y no lo hubo jamás. Nunca le tuve que decir a Alfonso, por favor, esto no. Ni una sola vez. Él que tenía una trayectoria de ser crítico con algunos obispos que Jaime conoció muy bien.
Bueno, Jaime tuvo una larga amistad con él, no tan larga como la de Esperanza, porque Esperanza le conoció en la adolescencia y claro, pues, eso fue antes que Jaime. Pero yo sí os pediría que hicierais un apunte cada uno sobre Alfonso y luego ya pasamos al libro. Pues la verdad que yo no sabía que había un homenaje a Alfonso Usía hasta que me lo ha contado Ramón esta mañana. Pero me parece que hay que felicitar al Ateneo y a Neos por haberlo preparado. Alfonso ha sido una persona extraordinariamente valiente y un escritor magnífico. Yo tuve mucha relación con él porque un hermano suyo se casó con una hermana mía y además de eso mi padre y mi abuelo trabajaron en la minero-siderúrgica de Ponferrada, cuyo presidente era el conde de los Gaitanes, el padre de Alfonso. Y bueno, tengo muchísimos recuerdos con él y lo único que puedo decir es que desgraciadamente se nos ha ido muy pronto y hoy le he contado a su hijo que tenía que venir y que no ha podido por una indisposición pasajera, pero le he contado a su hijo que me di cuenta que a Alfonso le quedaba poco tiempo de vida cuando vi que había concedido una entrevista en chándal. Un Alfonso que iba a la playa de Ondarreta de San Sebastián, con zapatos abotinados negros, calcetines oscuros, pantalón gris y blazer, si daba una entrevista en chándal, que Ramón dice que no, que la he visto yo, y comprendí que le quedaba muy poco tiempo. Alfonso ha sido un maestro, un genio, y a pesar de que toda la familia Usía estaban en contra de don Juan Carlos, porque eran muy partidarios de don Juan de Borbón, Alfonso al final, yo creo, vamos, al final, se dio cuenta de que don Juan Carlos había sido una gran cosa para España. Yo opino lo mismo. Bueno, Alfonso Usía hoy recibe un homenaje absolutamente merecido, ¿no? Alfonso Usía era muy de San Sebastián. Yo le conocí, no en San Sebastián, pero hablando de San Sebastián. Pero hubo otra novia que se cruzó en el camino, que fue Cantabria y que fue Ruilova. Y decidió querer hasta la muerte a Ruilova. Pero él hablaba con mucho cariño de San Sebastián. Tenía su segundo apellido Urritecoechea, con lo cual no era sospechoso de dónde había nacido. Alfonso era distinto, diferente. No era un periodista más, no era una persona más, era diferente, era absolutamente único. Alfonso, yo recuerdo siempre que cometí un error un día enorme con él, me equivoqué completamente, en un momento en el que yo le contaba lo que me había sucedido con el ministro de Interior de Marruecos, Driss Basri, en un momento en el que se secuestró un avión en Casablanca. Creo que en el avión iba la ministra la que había sido ministra de Cultura, Soledad Becerril. En aquel momento era diputada. Fue una noche terrible para mí. Yo le llamaba a Driss Basri a las 11 de la noche, le llamaba a la 1, le llamaba a las 3. Y entonces a Alfonso le dije que en ese momento, al final, al despedirme de Driss Basri, le dije ya en mi francés que lo había aprendido en San Sebastián, pero no era un francés perfecto, pero era suficiente para mí. A las 3 de la mañana, lo tengo que justificar, en vez de decirle lo que yo le decía siempre, mon ami, a las 3 de la mañana le dije, Driss mon amour. Pero esos errores se pagan. Y yo pagué el error con Alfonso Usía, y cada vez que podía en un artículo recordaba Mon Amour, me decía luego, se inventaba muchas cosas, por supuesto decía que me hacía ojitos a partir de ese momento todos los días el ministro Driss Basri, que Dios lo tenga en su gloria, y Alfonso era así, era diferente. No, yo siempre cuando escribía un artículo muy sesudo, los últimos, donde se daban el número de lecturas de tu artículo, y había sido un artículo muy concienzudo mío, había tardado 10 días, era muy profundo, leía número de lectores, 77, y veía a Alfonso Usía, que escribía sobre una tontería, número de autores, 500, con lo cual yo ya sabía que en ese terreno era imbatible, pero imbatible lo era en el ámbito humano, era distinto, era diferente, y de aquí el cariño máximo a Alfonso Usía. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a hablar del libro, que es la razón original por la que hemos venido hoy aquí. Yo he sacado los que para mí son los 6 asuntos principales que tiene el libro, y me gustaría pedir opiniones sobre ellos tanto a Jaime como a Esperanza como a Jaime. Jaime, empecemos por la transición e incluso un poco antes de la transición. A mí me parece interesantísimo en tu libro cómo tú cuentas cómo eran tus veraneos en Villafranca de Oria o Ordicia en la década de 1960. Y cuentas cómo en aquellos años 60, 70 había muchos policías que iban a veranear, que iban de vacaciones al País Vasco. ¿En qué momento se quiebra eso? Bueno, primero para mí es un honor estar con Esperanza y con Ramón. Muchas gracias, Manuel Ángel, por tus palabras. Esperanza es una persona que ha compartido gobierno, que yo he compartido gobierno con ella, pero sobre todo en los momentos en los que yo estaba muy solo, pero ya después de estar en el gobierno, yo recuerdo siempre 2 hechos que a mí me llamaron siempre la atención. Fue cuando diagnosticó la tregua, lo que significaba las treguas trampas de ETA el 2004 y 2005, diciendo que Zapatero estaba iniciando un acuerdo con ETA. Yo tuve solamente una voz que se sumó a la mía. 2, José María Aznar, fuera del gobierno, y Esperanza Aguirre. Y luego en la liberación o en excarcelación equivocada de Bolinaga, de Imanol Uribe Echeverría, un error. Yo hablé en el comité ejecutivo, yo estaba en el Parlamento Europeo, y solo una voz que dijo lo mismo que yo, que fue Esperanza Aguirre. Por eso en los momentos donde ha habido más soledad siempre he tenido la compañía de Esperanza, razón por la que hoy no solo está aquí, sino que estoy siempre agradecido a ella. Y Ramón, porque es una referencia, es un periodista serio. Yo no sé si es periodista o escribe en los periódicos, como él decía de Alfonso, pero te encuentras con una seriedad, con una honestidad, y algunas veces, por decir la verdad, también ha tenido que pagar su precio. Con lo cual yo, todas las personas que por decir la verdad pagan su precio, pues yo estoy también muy feliz de que haya estado hoy aquí. Bueno, lo que ha vivido España y el País Vasco, no solo el País Vasco, ha sido un relato que fue acompañando al crimen cuando se produjo de ETA. Era una compañía del crimen, pero es un relato que empezó hace tiempo en España. Yo decía, cuando yo pasaba mis veraneos en Villafranca de Oria, hoy Ordicia, y en el arranque de la tamborrada de Villafranca, estamos hablando del corazón del Goierri, la parte donde puede decirse que buena parte fundó ETA aquel lugar. Yo siempre recuerdo que había un alcalde que era tradicionalista. El sargento de la Guardia Civil o brigada, que era Guardia Civil. Y el sacerdote, que era un sacerdote que parecía que era nacionalista, pero los 3 convivían. Entonces, el primer relato, es decir, la media verdad, es decir, la mayor falsedad, es que era un País Vasco sojuzgado por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Y el mejor ejemplo es que en aquellos años, en los 60, los guardias civiles y los policías nacionales pedían como destino los pueblos vascos. Si hubiera habido una opresión o un terror, no hubiesen pedido. Porque nadie le gusta ser enviado a un cuartel de la Guardia Civil donde se tortura a la gente. Todo eso cambió en el final de Franco. Y lo sitúo yo en años 70, 69, 70. Y aquello fue una botella de champán que se descorchó, pero sobre un relato que habían sido años de persecución. Esto lo corrobora Jon Juaristi cuando él, que fue de ETA, y ha presentado mi libro hace poco tiempo en Bilbao, hace una semana o semana y media, él me decía, mi abuelo, que me hizo de ETA, fue a comprarme un libro a una librería principal de Bilbao, la Gran Vía, y en la escaparate había 2 libros en vasco. Entré con mi abuelo, compré el libro. Es decir, que no había una persecución, como se decía. Ahora, todo cambió en el 70.
Y entonces salieron las ascuas mal apagadas de lo que fue el final de la Guerra Civil Española. Y entonces, 20 años después, el año 59, aquellas ascuas mal apagadas se transformaron desde el rencor en una hoguera. Pero fue un relato todo lo que significó la necesidad de ETA. Nació por una supuesta opresión. No fue así, fue el rescoldo que quedaba de la Guerra Civil Española. Esperanza, tú que has vivido muchos veranos en San Sebastián, ¿recuerdas este punto de transición igual que Jaime o recuerdas algún detalle quizá diferente? Pues la verdad es que no. Dale al botón. Yo dejé de ir a San Sebastián con 20 años y no recuerdo nada más que la policía municipal en la playa al principio no dejaba que se llevara bikini. Con eso te lo digo todo. Pero bueno, yo había preparado, creía que íbamos a hablar un rato y lo que había preparado era sobre el libro de Jaime en general. ¿No? Si te parece, ¿leo algo o no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que a mí me parece que el libro de Jaime es un libro importantísimo, de una enorme importancia. Yo creo que cualquiera que quiera conocer las causas últimas de lo que hoy está pasando en España, tendría que leerlo y asimilarlo. Y sobre todo me refiero a todos esos que desde la derecha e incluso desde la izquierda honrada nos parece terrible el espectáculo que estamos contemplando con Sánchez en la presidencia del gobierno. Y tengo que decir que a los que hemos tomado conciencia de la gravedad de la situación, creo que tenemos que tener cuidado a la hora de arbitrar nuestras políticas y estrategias para luchar contra eso que estamos viendo y que estamos viviendo. Y en ese sentido, creo que no podemos parar de denunciar, criticar y luchar para que la justicia ponga las cosas en su sitio, a los responsables en la cárcel, a los responsables de los infinitos casos de corrupción que salpican al entorno de Sánchez. Pero lo repugnante y exótico de esas portadas de los periódicos con Koldo, Ábalos, Aldama o Begoña no pueden hacernos olvidar que lo más importante no es solo luchar contra unos ladrones, sino oponernos con convicción y con inteligencia al proyecto último del autócrata de la Moncloa, que no olvidemos que acaba de declarar que necesita 8 años más. Y aquí es donde aparece el libro de mi admirado Jaime Mayor Oreja, porque en este libro se explica con claridad cómo se ha fraguado el plan que hoy es de Sánchez, pero que en el origen fue de Zapatero y, en definitiva, de un PSOE que hace mucho que se olvidó de sus raíces socialdemócratas para abrazarlas de un frente popular formado junto a comunistas, nacionalistas, racistas, golpistas y filoterroristas. Este libro está escrito, y eso es muy importante, desde la propia experiencia, la experiencia de Jaime, que es única, porque ningún político ha vivido más cerca que Jaime Mayor la evolución de ETA y su mundo, que, como estamos comprobando, es una de las claves más importantes, si no la que más, de lo que hoy nos pasa. Así vemos cómo en 1977, recién terminada su carrera de ingeniero agrónomo, y ahora ha dicho que se acuerda de los años 70, bueno, pues en el 77 acababa de terminar la carrera y Jaime se encuentra con 2 ministros del entonces gobierno de Adolfo Suárez, su tío, Marcelino Oreja Aguirre, que era ministro de Exteriores, y José Lladó, que lo era de Comercio, y le pidieron que a sus 25 años se fuera a San Sebastián, su ciudad natal, para colaborar en la formación de la candidatura guipuzcoana de la recién creada UCD. Pues allá que se fue Jaime, ahí empezó su carrera política y que aunque él dice que acabó cuando dejó de ser eurodiputado en 2014, la verdad es que, como se comprueba en este libro, su carrera política no ha terminado. Ahora, Jaime Mayor ha escrito este libro con los recuerdos de lo que ha vivido en primera línea desde entonces y con las conclusiones a las que le han llevado esas intensas experiencias que ha tenido que vivir. Pero sobre todo, como indica en las primeras líneas del libro, lo ha escrito para que la verdad de los hechos no sucumba frente a la mentira de los relatos que día a día hoy circulan como moneda corriente.
Como libro de memorias personales es apasionante porque ha vivido de cerca casi todo lo más importante que ha pasado en España en los últimos 50 años. Fundador de la UCD en Guipúzcoa, ya en el 77, parlamentario vasco en 3 ocasiones, varias veces diputado en el Congreso por Álava, por Guipúzcoa, por Vizcaya, consejero del Gobierno vasco, delegado del Gobierno del País Vasco, presidente del PP vasco, ministro del Interior del 96 a 2001 y eurodiputado del 2004 al 14. Y desde ese año, dedicado a articular cómo los principios cristianos que están en la base de todos sus compromisos políticos no desaparezcan de la política española y europea, y eso es lo que le ha llevado a liderar en la actualidad la Fundación Neos. Una de las características más interesantes de lo que nos cuenta de su paso por todos esos puestos, que le han dado un profundo conocimiento hasta personal, es que demuestra tener un conocimiento de los personajes que aparecen, incluidos muchos miembros de ETA, sobre todo de la primera ETA, de los que muchas veces conoce hasta a sus familiares más cercanos. Y como es lógico, son estremecedoras las páginas que dedica a los episodios más trágicos que tuvo que afrontar como ministro del Interior: el secuestro de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. No hay duda de que este libro tiene recopilación de recuerdos, pero lo más llamativo es que todo lo que se refiere a la historia del País Vasco en los últimos 50 años, y en el libro se ve que todo lo que ha pasado allí, protagonizado principalmente por ETA, ha sido terrible, y además ha tenido y está teniendo hoy una influencia trascendental en el conjunto de la vida española. Y eso hace que, tanto a la hora de recopilar sus recuerdos como de articular el análisis político de la situación actual, Jaime Mayor afirme conocer a fondo todo lo que ha sido ETA y que todo eso ha sido fundamental. Y ahora yo hablo de la situación política actual, porque, como ya he anunciado, el libro no se limita a los recuerdos, muchos de ellos muy tristes, pero Jaime aprovecha sus experiencias para sacar consecuencias y proponer soluciones. Nos dice que en 1977, cuando empieza a comprometerse en las filas de la UCD y llega a San Sebastián, comprende inmediatamente que el nacionalismo estaba ya dopado por el crimen. Estaban empezando lo que se ha llamado los años de plomo, cuando ETA asesinaba a casi 100 personas por año, en los que tuvo que ver cómo iban siendo asesinados muy cerca de él algunos de sus compañeros de la UCD. Pero al mismo tiempo, sobre esos crímenes, se iba consolidando lo que se llama el movimiento nacionalista, que, como él deja meridianamente claro, sigue hoy más vivo que cuando ETA mataba. Un movimiento que, como su fundadora ETA, ha tenido siempre como objetivo la destrucción de España. Explica con nitidez y con brillantez en el País Vasco cómo, después de la reacción que en toda España y también en el País Vasco provocaron los casos de Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco, el PNV acabó abrazándose a ETA en el Pacto de Estella en 1998, por el miedo que les daba dejar de ser los amos del País Vasco. Pues entonces él echó sobre sus espaldas la responsabilidad de encabezar la candidatura del PP a las elecciones autonómicas del 2001, a la que os recuerdo que el PP se presentó abrazado a un PSOE con Nicolás Redondo Terreros de candidato, con el objetivo expreso de sustituir a ese nacionalismo en el gobierno vasco. Faltaron 20.000 votos para lograr el objetivo, pero las consecuencias de aquella derrota, como explica Jaime en el libro, han sido mucho más trascendentales de lo que parecía a primera vista. Él nos dice que el PSOE, ante la mayoría absoluta de Aznar en el 2000, había entrado en pánico pensando que lo mejor la derecha iba a gobernar 14 años seguidos, como habían hecho ellos. Y el camino que tomó después de las elecciones vascas de mayo del 2001 fue el de unirse al movimiento nacionalista. Aquí explica cómo, a pesar de haber sido ellos los promotores del pacto antiterrorista, que prohibía expresamente las negociaciones con ETA, los socialistas, con Eguiguren de protagonista, Eguiguren, el que fue condenado por pegar a su mujer con el paraguas. ¿Os acordáis, no? Bueno, pues Eguiguren de protagonista empezaron a reunirse con los terroristas para ir articulando poco a poco lo que después Zapatero firmaría como el Pacto del Tinel, que no sabéis lo que es, pero lo que es ir al notario a asegurar que jamás, bajo ningún concepto, harían ningún pacto en ninguna institución con el Partido Popular, porque no existía entonces Vox. Y el Pacto de Perpiñán, que era la unión del PSOE con todas las fuerzas políticas independentistas que tienen como objetivo la destrucción de España. Entonces acontece el 11M
y son muy interesantes las explicaciones que da Jaime en el libro sobre ese atentado, que hoy nadie lo pone en duda, ha cambiado la historia de España. Es cuando llega Zapatero inesperadamente. Y aquí habla de sus relaciones con los ministros del Interior de Marruecos, que yo desconocía la anécdota esa que has contado con Alfonso, y el ministro también de Francia, del Interior, que le proporcionan suficientes datos para afirmar que fue mucho más que un simple atentado islamista y que aunque nunca llegaremos a saber toda la verdad, en aquel episodio pudieron intervenir servicios secretos de algún país vecino. Él no llega a decir Francia, pero es lo que el lector concluye. Bueno, y a la vez concluye de alguna forma que ETA tenía alguna información de lo que iba a pasar allí. Pero una de las consecuencias fundamentales de aquella barbarie fue la llegada del PSOE al poder. Y cuando ya ETA empezaba a estar políticamente y policialmente derrotada, la apertura de conversaciones con la organización terrorista para fortalecer esa unión entre socialistas y nacionalistas de entonces fraguó lo que hoy nos está gobernando. Y de ahí el interés por conocer bien lo que se encierra detrás de todo esto. Más aún, al terminar de leer este denso, intenso e importantísimo libro, uno llega a la conclusión de que para saber bien qué es lo que hay que hacer para salvar a España del desastre que hoy parece que estamos abocados, es imprescindible conocer bien todo lo que hay detrás de la coalición Frankenstein. Esto es lo que dijo Rubalcaba, la llamó Frankenstein, que une a los socialistas, que hoy son más comunistas que socialdemócratas, con todos los nacionalistas liderados por los sucesores de ETA. Esas siglas sinónimo del crimen y de la ignominia. O dicho de otra manera, no tengo la menor duda de que todos los políticos que le quieran plantar cara al sanchismo de hoy tienen que apresurarse a leer a fondo este libro. Y no solo los políticos, sino todos los ciudadanos responsables que quieran defender la libertad y, muy importante, defender España, nuestra historia, nuestra cultura y nuestra nación. Porque tanto España como la libertad están hoy, creo que gravemente amenazadas. Y gracias a este libro de Jaime Mayor podemos conocerlo con nitidez. Muchas gracias. ¿Ha visto? Aunque os lo haya destripado un poco, hay que leerlo, ¿eh? Bueno, seguimos con algunos de los puntos del libro. Jaime, tú has sido candidato varias veces en elecciones autonómicas vascas. Yo recuerdo en 1984 acompañarte en el mes de febrero, se votó en febrero, acompañarte a comer al aire libre en un frontón, creo recordar que se llamaba Ordejuela, el pueblo, pero no estoy seguro. Eso tiene mérito, hacer campaña, sí, pero claro, el principal problema no era ese, por supuesto. El principal problema era la violencia. ¿Cómo se hacía política en el País Vasco bajo el miedo? Bueno, yo lo he dicho antes, Esperanza. El crimen dopó al nacionalismo vasco. El dopaje es un producto que es ilegal, que se utiliza para que un rival tenga ventaja respecto de otro. Claro, el crimen lo que hizo fue dar una ventaja enorme a los partidos españoles, a los partidos nacionalistas frente a los españoles. Porque lo que hizo fue perseguirles a los que defendían unas convicciones y unas ideas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer ante esta pregunta es hacer esa consideración general. Es que 150.000 vascos se exilaron en aquel tiempo. Es que el nacionalismo vasco fue dopado por el crimen. Voluntaria e involuntariamente, objetivamente. Eso fue así. Entonces, hay dos etapas muy distintas por las que me preguntas. Los años de la transición, los años de plomo, los años que yo viví en la OCDE, y yo estuve en la OCDE hasta que se disolvió la OCDE, hasta el año 83. Nosotros hacíamos simplemente un ejercicio de clandestinidad. Nosotros éramos clandestinos, prácticamente no había mítines. Yo recuerdo en Zumárraga, en un acto por la Constitución Española, que además el partido nuestro, que era la UCD, decía hacer poca campaña por la Constitución Española, porque si hacéis mucha campaña vais a provocar las abstenciones de los nacionalistas. Era una especie de complejo absurdo de inferioridad, ¿no? Pero yo recuerdo con Antonio Gil Blanco que fuimos a un acto en Zumárraga
nos atrevimos a hacer un acto público, 20, 25 personas fueron capaces de llegar a las 7:30 y mi íntimo amigo, querido amigo Antonio Jiménez Blanco llegó a las 10 de la noche. Yo creo que llegó a las 10 de la noche porque le habían aconsejado que llegara tarde, porque en aquel momento había una sensación de que solo por estar allí te podían matar. Yo me acuerdo cuando el primer viajador por Suárez, el secretario de Estado de Información, Josep Meliá se llamaba, lo primero que hizo al llegar fue enseñarnos que tenía un chaleco antibalas. Cosa que los que estábamos allí y vivíamos en San Sebastián no entendíamos por qué, pero él sabía por qué se ponía el chaleco antibalas. El que rompe la clandestinidad es el Manuel Fraga el año 84 con aquellas elecciones, pero ya esta vez de Coalición Popular. Entonces yo recuerdo con Manuel Fraga ya hicimos una campaña normal entre comillas, pero no fue clandestina. Fuimos a ese frontón de Gordejuela, y había nacido un diputado allí, Julen Guimón, Manuel Taramona, Arancibia, hicieron los actos propios, las presentaciones de los locales, luego intervino yo, luego intervino Fraga, tomamos unas alubias rojas en el frontón, como se hacía en otras partes de España. Pero para mí aquello fue una situación extraña. Pero no fueron normales aquellas elecciones, porque, por ejemplo, cuando fuimos a Oñate, en aquella campaña electoral, a los 5 minutos de demostrar Fraga que sabía mucho más de la Universidad de Oñate que todos los rectores y profesores juntos, pero a los 10 minutos, 15 minutos, nos dijeron, tienen ustedes que irse de inmediato porque al conocer gente de Oñate que estaba Fraga, ustedes tienen que salir rápidamente de este pueblo. Y tuvimos que salir de aquel lugar, de aquella universidad. Luego, cuando fuimos al mercado de abastos de Urbieta, que había un mercado, y entonces estábamos haciendo propaganda, entregamos propaganda, de pronto nos dimos cuenta que nos estaban echando huevos y nos estaban tirando todo tipo de cosas, con lo cual tuvimos que salir. Es decir, que era una campaña no en la clandestinidad, pero no en la normalidad. Y aquella campaña culminó en Zarauz, porque en Zarauz dimos un mitin ante una multitud excepcional, 100 personas en Zarauz, en un colegio público. Pero que teníamos el problema que había un cuarto de baño anexo al cuarto aquel. Y entonces, cuando ya terminó el acto, y en ese momento estaba firmando unos libros que tenía Fraga, que solía llevar, de pronto explotó una bomba en el cuarto de baño anexo, con lo cual saltó aquella puerta por los aires, ¿no? Es decir, que es una normalidad relativa a la que vivimos. Pero la tragedia no llegó con nosotros. Es que 3 días antes de las elecciones mataron al candidato número 1 de Guipúzcoa del PSOE, Enrique Casas, en la puerta de su casa. Y evidentemente eso también significaba que la tragedia también asolaba al Partido Socialista en aquel momento, en ese concepto de que el nacionalismo estaba dopado por el crimen, ¿no? Y termino ya con ello, yo siempre recuerdo que tuve una conversación con Venegas, porque aquel día Venegas, secretario general del Partido Socialista, estaba con Alfonso Guerra en un piso de la Ercilla y nosotros estábamos comiendo en el Bermeo en la planta baja. Subí a darle el pésame, a expresarle mis condolencias, y yo le dije a Venegas, oye, José Mari, Chiqui, le llamábamos, debíamos pensar en decir que no se pueden hacer elecciones con un asesinato 2 días antes. Y él me dijo siempre ese argumento que yo nunca he compartido. No, eso es hacer un flaco favor a la democracia y un gran favor a los terroristas. No lo entendí nunca, porque nos faltó muchas veces determinación para decir, si matan, no hay elecciones por su culpa. Pero es evidente que no se hizo, y eso el 11M tuvo una imposible recuperación de la normalidad, porque no tenía que haber elecciones. Cuando te matan 200 personas, 250, 2 días antes de unas elecciones generales, no puede haber elecciones. Hay que suspender las elecciones porque no se producen las condiciones correspondientes de libertad. Pero eso fue la doble situación en el País Vasco. Una primera etapa de clandestinidad. Nos reuníamos con gente de Elgoibar y nos íbamos a reunir a Eibar. Salíamos de la sede y la gente le daba de la sede de las casas y salíamos de 2 en 2 porque había pánico a la salida cuando nos reuníamos en un pueblo distinto
de la procedencia de las personas que nos acompañaban en aquel acto. Bueno, fue la clandestinidad y luego fue una extraña normalidad, pero siempre con un nacionalismo dopado por el crimen. No has mencionado un ejemplo que pones en el libro que a mí me impresionó muchísimo, porque claro, es el tipo de detalle que no conoces, que es que en algún momento la directiva de la UCD os llegasteis a reunir en una sala frigorífica de una carnicería porque era el único lugar seguro. Bueno, me parece increíble, vamos. Sí, bueno, fue en Si eso es Amezquita. normalidad. No, claro. Amezquita, que es un pueblo que está en el Goyer guipuzcoano, pues teníamos uno que era de aquel momento de la UCD, pero claro, la única condición que puso es que nos reuniéramos en su cámara frigorífica. Fuimos 2 o 3 y nos metimos en la cámara frigorífica, porque probablemente tenía miedo. Ayer yo me encontré en Oviedo con una persona que era de Plasencia de las Armas, que es un pueblo donde empieza la ruta del Deva que te lleva a Mondragón, Vergara. Plasencia de las Armas tenía una sociedad gastronómica que se llama El Alcázar, que existía el año 77. El Alcázar era el Alcázar, era más bien del recuerdo de la guerra, ¿no? Y había un señor que se llamaba Arcelus, y me acuerdo que ayer hablé de esta persona, pero el día que yo salí de Plasencia de las Armas, después de haber cenado en la sociedad, en el Alcázar, a la 1 de la mañana, yo recuerdo que un coche se puso, yo me puse paralelo a un coche, en un semáforo, y 2 barbudos, pero barbudos de verdad, no como voy yo, barbudos con aspecto difícil de describir, se dijeron uno al otro, Oreja está aquí. Y se dijeron, pero ¿tú qué haces aquí? Como si yo hubiese llegado a un territorio comanche, como si hubiera invadido su... Era la 1 de la mañana, con lo cual bajé la ventanilla y seguí para adelante. Pero eso era lo que significaba esa situación. Esperanza ha recordado antes las elecciones de 2001, que fue probablemente el gran punto de inflexión. ¿Por qué faltaron 20.000 votos? 21.000, me parece son. Ahora que tanto nos están hablando de traer de vuelta a España los nietos del exilio y darles la nacionalidad, ¿por qué no empezamos por los 200.000 vascos que se tuvieron que ir del País Vasco y que no pueden votar en el País Vasco? En el Cursal, en aquel acto, parecía que íbamos a ganar. ¿Sí o no? Bueno, parecía, pero yo no estaba seguro, nunca. Y el que creía que no iba a ganar era Aznar, por eso Aznar nunca me animó a que yo fuera al País Vasco. Aznar me dijo cuando le dije, mira, han matado a 7 concejales del PP vasco en estos meses. En la primera tanda, hubo 3 tandas de asesinatos de concejales del PP. Pero en la primera tanda han matado a 7. Y ha sido por la política que hemos hecho y que yo he protagonizado especialmente. Yo tengo que presentarme en el País Vasco. Y me dijo, pero lo haces contra mi criterio. Yo creo que tú no debes presentarte. Yo creo que él creía que iba a perder, pero dicho lo cual. Pero yo recuerdo que hay un hostal entre Burgos y San Sebastián, bueno, mejor dicho, en Burgos, o sea, Hostal Landa. Y en Landa yo recuerdo perfectamente, 3 días antes de las elecciones, hay un cuarto de baño público, y yo fui a hacer mis necesidades en el cuarto de baño. Y se acercó un señor joven, a mí me pareció joven, me pareció más joven que yo, y yo en aquel momento era joven. Se acercó y acompañándome y me dice, yo quiero que sepa usted que yo he votado siempre a Herri Batasuna, pero quiero decirle a usted que yo voy a votar esta vez a Ibarretxe, al PNV, porque yo lo que quiero es que pierda usted las elecciones. Entonces ahí funcionaron vasos comunicantes. El movimiento nacionalista es un vaso comunicante, están comunicados. Entonces, en aquel momento ETA ayudó al PNV y cuando ETA tuvo dificultades, el PNV apoyó a ETA, que fue el espíritu de Erma, el año 97. Igual que en Cataluña. El País Vasco y Cataluña no tienen 2 movimientos nacionalistas, no hay uno vasco y otro catalán. Son vasos comunicantes. Ha estado en la vanguardia del movimiento nacionalista, porque hay uno del movimiento nacionalista, ETA, porque era el que sacudía el árbol y otros recogían las nueces.
Y en un momento determinado, cuando ETA deja de matar, en el 2011, cuando dice cese definitivo, que lo hace en octubre del 2011, un año después, el 2012, la vanguardia del movimiento nacionalista es el nacionalismo catalán. Mas y Oriol Junqueras, es decir, Convergencia y Esquerra Republicana de Cataluña, llegan al acuerdo de hacer ya definitivamente una apuesta por la autodeterminación. Ya lo había hecho ETA con Esquerra Republicana de Cataluña en el 2004 en Perpiñán, pero esta vez lo hacen los partidos nacionalistas catalanes. Están sustituyendo en la vanguardia a ETA. ETA ha estado en la vanguardia de este movimiento nacionalista. Y a partir del 2012, el nacionalismo catalán releva a aquella vanguardia y ellos son la vanguardia del conjunto del nacionalismo. Por eso son esos vasos comunicantes como operan entre sí. Tú dices en el libro algo que a mucha gente le sorprende porque no es el consenso general, casi nada, este libro es consenso general, pero en este punto sí suele haberlo, que a ti te parece que fue mejor el segundo gobierno de Aznar que el primer gobierno de Aznar, que tú estuviste todo el primer gobierno de Aznar y el segundo nada más un año, si no recuerdo mal. ¿Por qué tienes esa visión? Porque yo no estaba en el gobierno y entonces vale. estoy seguro que mejoró el gobierno. Yo tampoco. Y Esperanza tampoco. No, yo creo que por eso es tan importante una diferencia legítima, pero yo creo que al menos Aznar, en el primer gobierno teníamos muy pocos proyectos, porque un proyecto no es simplemente un proyecto de un ministro. El proyecto tiene que ser intergubernamental, tiene que responder a un proyecto de todo el gobierno. Y nosotros teníamos dos proyectos intergubernamentales con claridad. El primero era la economía, había que estar en el euro, en la primera fila del euro. Teníamos que privatizar, teníamos que disminuir el déficit, la deuda, privatizar. Y eso era un proyecto económico que además dio buen resultado gracias a Rodrigo Rato y a José María Aznar, entre otros. El segundo proyecto era también cómo combatir al terrorismo de otra manera. La ley, solo la ley y nada más que la ley. Los socialistas hicieron cosas muy buenas en la lucha contra ETA en el sentido de que la moral se restableció de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la etapa de UCE, yo fui el último delegado del gobierno, estaban absolutamente desarmados en su moral, porque es que se les enterraba por la puerta de atrás a los policías y guardias civiles. Y en el primer funeral, que fue Barrio Nuevo, en Tolosa, de un guardia civil, cogió el megáfono y arengó a la Guardia Civil. Es decir, que le elevó la moral. Y tuvieron grandes éxitos policiales en Vidar, en Socoa, tanto Barrio Nuevo como Corcuera. Ahora bien, lo que pasa es que hacían una política del palo y la zanahoria. Lo mismo hicieron el GAL, que al mismo tiempo negociaron y tenían abiertas todas las negociaciones abiertas con ETA. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, esencialmente, aplicar la única política que no se había aplicado hasta la fecha. La ley, solo la ley, nada más que la ley, pero toda la ley. Y eso fue esencialmente lo que hicimos. Pero había poco proyecto político, en mi opinión. Esperanza esbozó un proyecto político en el ámbito educativo, pero los socialistas fueron absolutamente sangrantes y terroríficos. No pudo hacerlo. Pero en el segundo gobierno, José María Aznar empezó a entender que defender España no solo, como nación, no solo era combatir a ETA, era tener un proyecto, un plan ideológico nacional. La nación tiene que ser objeto de solidaridad. Hay que conseguir que cuando falta el agua en unas, la nación les da el agua, desde las que les sobra. Y eso es lo que de alguna manera fue avanzando. Fortaleció la idea de la calidad de la educación, que había empezado Esperanza. Es decir, que yo creo que tuvo en la cabeza más proyectos que en la primera legislatura. Por eso, el futuro gobierno, los partidos que lo encarnen, en vez de estar disputando espacio y ganando uno a otro y sacando un punto al otro, lo que tienen que hacer y pensar es qué proyectos, en qué orden van a llevar a España al futuro. Porque hace falta un proyecto de reversión. Este gobierno, el siguiente, que espero que sea no el actual, sino otro bien diferente,
lo tiene más difícil que el gobierno de la UCD del 76, cuando afronta el gobierno, porque se trataba de andar un camino. Es que ahora hay que desandar un camino. Y desandar un camino siempre es mucho más difícil que ponerlo en marcha. Porque lo que hay que hacer en el primer Consejo de Ministros, 3 derogaciones, en la segunda otras 4, en el tercero otras 6, y saber que además enfrente no van a desaparecer, porque ellos van a actualizar el actual Frente Popular en el gobierno, van a actualizarlo en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña, y van a hacer acuerdos entre comunidades. ETA va a reemplazar al PNV en el País Vasco y en Navarra, y en Cataluña será una fórmula rara, extraña, pero de las izquierdas. Como dirán que ha llegado a la extrema derecha, sea cual sea la decisión que adopte el PP, la formulación es la extrema derecha ya ha ganado, entonces van a tratar de hacer algo así como el no pasarán del 36, y van a tratar de hacer un frente entre comunidades para decir que ese gobierno es intolerable porque ataca permanentemente la libertad. Ese es el escenario. Entonces, no se trata de sembrar preocupación ni pesimismo, se trata simplemente de saber abrazar la verdad de lo que tenemos, que estos proyectos que tienen estos señores no es un señor solo Sánchez. Este proyecto está ensayado desde el año 2001, desde la mayoría absoluta del PP. Y termino, un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Tardà, pues que era un ogro, pero no sé si le conocen, es un hombre cromañón en su estructura física. Coincidimos en una celebración europea con dos periodistas, con dos políticos, Marcelino Oreja y Darío Valcarce, que era en aquel momento un alto responsable del ABC, ¿no? Yo recuerdo cómo Tardà me dijo, pero yo creo que los otros no lo entendieron, pero yo lo entendí, porque me dijo, vosotros los de la derecha no sabéis lo que os espera a partir de este momento. Ellos tenían un proyecto en la cabeza. Las derechas normalmente creen que la izquierda no tiene proyecto, y casi siempre tienen un proyecto. Porque las izquierdas tienen siempre un alimento en el rencor. Luego, cuando dejan de ser socialistas, son fantásticos. Hoy da gusto escuchar a Felipe González. Y daba gusto escuchar a Alfredo Pérez Rubalcaba a partir del año 2018. Pero cuando militaron, la crisis de la verdad es prevalente por el rencor, les puede el rencor, la venganza y la mentira. En cambio, la derecha es distinto. La comodidad prevalece sobre la verdad. Y entonces no prefieren aceptar los proyectos que se han puesto enfrente, y por eso tienen siempre una cierta ventaja quienes lo ejercitan de esta manera. Has mencionado de pasada, y es un asunto de mucha sustancia, el Frente Popular que estamos viviendo. Su deriva se está agravando. En el fondo, el PSOE, Junts, PNV, Bildu, ¿comparten algo más que la obsesión porque no gobierne la derecha? ¿Tienen algo más en común? Bueno, eso que denominamos Frente Popular tiene un eje. El eje solo hay 3 líderes: Zapatero, hoy Sánchez, ETA. Yo nunca hablo de Bildu. Bildu no existe. Son siglas. Herri Batasuna son siglas. El único proyecto es el de ETA. No son herederos de ETA, son ETA. Lo que pasa es que no matan, que es bastante, pero son proyectos ETA. ETA no solo es un grupo terrorista, su naturaleza es que es un proyecto político, social y cultural para destruir básicamente España y los fundamentos de una sociedad occidental en el País Vasco. Entonces, yo estaba hablando de esta manera porque el tercero es Esquerra Republicana de Cataluña. Los demás están en el exterior, es decir, son círculos concéntricos que están alrededor de este Frente Popular, que son PNV y que era Convergencia y era Junts. Pero en cualquier caso, el núcleo esencial es un proyecto de las izquierdas. Vasca, catalana, Sánchez, porque Podemos y Sumar no existen, ya han sido subsumidos por Sánchez. Ya no hay una extrema izquierda. Lo que hay esencialmente es ETA, Esquerra Republicana y hoy Sánchez, ¿no? Y entonces, ese Frente Popular, que yo denomino Frente Popular, va a hacer lo que antes he dicho, va a sustituir al PNV por ETA, cuando ETA quiera.
Lo podía hacer ya, les dan los números con la actual composición del Parlamento, pero no les interesa, porque tontos no son, porque tienen proyecto. Pero eso es exactamente lo que es el Frente Popular. Y la lógica del proceso les lleva a que no va a desaparecer después de las elecciones generales. Se van a actualizar. Se van a actualizar en Cataluña, se van a actualizar en País Vasco, en Navarra, y tratarán de alcanzar Galicia. Por eso a los del PP de Galicia yo les digo, oye, ojo, porque el proyecto que tienen es el que se denominaba Galeusca, Galicia, Euskadi, Cataluña, de 1923. Entonces, en el fondo son 3 comunidades nacionales para confirmar que España tiene que dejar de ser una nación. Ese es el proyecto. Entonces, el proyecto es un proyecto de ruptura, que a diferencia de la reforma siempre está llena de limitaciones, de límites. Los reformistas siempre limitamos, mientras que la ruptura, las revoluciones no tienen límites. Son y serán capaces de cualquier cosa. Ni éticos, ni morales, ni democráticos, ni jurídicos. Y diría casi ni humanos. Pero no los quiero angustiar porque ya veo que ha habido una señora que ha suspirado ahora. La verdad no debe angustiarnos nunca. Es decir, que la verdad hay que abrazarla. Tú tienes, con este escenario que acabas de describir, el temor de que nos podamos enfrentar a unas elecciones que no sean limpias. Yo estoy convencido que harán lo indecible. Yo estoy pensando en el censo de la Ley de Memoria Histórica, que yo no sé si se ha hecho algún estudio, solo he visto una encuesta del debate, sí, en donde había esencialmente un reparto de voto en función de una encuesta, pero yo dije, hace falta más que una encuesta. Es así, pero el debate lo hacía a partir de una encuesta del CIS. El CIS, salvo cuando habla de intención electoral, está bastante bien hecho y los metadatos son muy importantes. Y nosotros dimos esa información porque nos parecía muy relevante cómo se repartía el voto de los que se nacionalizan españoles siendo hijos o nietos de españoles. Perdona que te interrumpa. No, sí está muy bien precisado, pero yo creo que haría falta que los partidos hiciesen un estudio muy serio respecto a cómo repercuta ese voto que se abre ya este censo. No son como los inmigrantes que podrán, cuando se legalicen, operar en 4 años o en 6 años, pero estos votan en las siguientes elecciones generales. Hace falta un estudio y luego hace falta un escrutinio electoral en paralelo. Es decir, PP y Vox tendrían que ser capaces de hacer un escrutinio electoral en paralelo, porque el que va a anunciar los resultados va a ser una empresa que se llama Indra. Y no quiero decir en dónde, en manos de quién está, o Indra. Pero quiero decir que pueden anticipar cualquier cosa. Y luego vete a dar la vuelta con el escrutinio de las mesas. Bueno, y lo que quiero decir es que hace falta una organización electoral. María Corina Machado lo hizo en Venezuela. Y María Corina Machado, algunas personas de algunos americanos que lo hicieron, están en contacto con nosotros porque les queremos poner en contacto con PP y con Vox para que hagan eso. Yo quiero decir, no se van a hacer. La lógica es que pierdan las elecciones. Porque Sánchez ha conseguido crear lo que Fraga nunca consiguió, que era la mayoría natural. Hoy hay una mayoría natural de españoles, de las derechas, pero también de las izquierdas decentes, que detestan a Sánchez. Y está consiguiendo una mayoría natural. Pero es evidente que tratarán de que esa lógica se quiebre. Y estos son capaces de todo. Tú dejaste el Partido Popular durante la presidencia de Pablo Casado. ¿Puedes explicarnos qué es lo que te mueve a dejar el PP en ese momento? Y lo más importante de todo, ¿qué es lo que te mueve? No lo has dicho ampliamente, pero ¿por qué crees que puedes crear un instrumento como NEOS que sea útil para promover ideas? Sí. Bueno, esas son cuestiones que no, yo ni siquiera lo dije. Sí dije el 2014, cuando me fui de la política activa,
me reuní con Mariano Rajoy y hicimos una nota para decir que yo ya no iba a ser candidato, porque yo le dije a él, y ahora se puede decir que el último PP no estaba diagnosticando el proceso que se había puesto en marcha en España, especialmente desde el 2004. Y entonces yo dije, mira, yo prefiero, sin hacer ruido, no hice ninguna crítica y me fui a mi casa. El 2020, en plena pandemia, pasó otra cosa, que es que el anterior secretario general del Partido Popular se reunió con Zapatero. Y yo dije, pero vamos a ver, si yo estoy diciendo que ETA y Zapatero son como Isabel y Fernando, tanto monta tanto Isabel como Fernando, son los dos grandes protagonistas del proyecto, no de la derrota de ETA, sino del pacto de un proceso con ETA, que ese fue el precio que se pagó. Y es evidente que, pero ¿qué hace mi partido reuniéndose con Zapatero? Y le dije, no voy a decir nada a nadie, pero me voy a mi casa, me quedo en Neos, y desde Neos seguiré defendiendo las mismas cosas. Yo creo que Neos es un instrumento que, en mi opinión, es una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos, que es lo que vamos a necesitar, no solo en España, sino en Europa. Vamos a hacer un congreso, nosotros no solos, pero en el mes de marzo del 2027, diciendo, repensemos Europa, pero sobre fundamentos cristianos. Hoy Europa vive una tendencia muy grave, a la nada, a la inexistencia, a la cuasi desaparición, pero no por Trump, sino por falta de cohesión de los europeos. Entonces hoy en Europa cada día más hay movimientos muy de la cultura woke que quieren llevar el aborto a la Carta de Derechos Fundamentales Europeos, lo impulsa Sarkozy, es una Europa de las ocurrencias. La cultura woke no es una cultura en sí mismo, es una subcultura, una contracultura que tiene una obsesión enfermiza de destrucción de los fundamentos cristianos de España y de Europa. Y hay otros que, bueno, reaccionan y al hilo también de lo que hace Trump, pues polarizan hoy Europa. Entonces no se trata de que uno tenga más culpas que otros, pero es una evidencia. Entonces, ¿y quién piensa en la crisis de los fundamentos de Europa? Si la crisis principal de Europa es una crisis de dimensión espiritual, si hemos dejado de creer, entonces una Europa, y eso para católicos y para no católicos, esto no es un tema para creyentes, no para creyentes y no creyentes, pero sabemos que los fundamentos cristianos de Europa son tan importantes como el derecho romano y la filosofía griega. Es el pilar esencial de Europa. La gente se olvida que la bandera europea de las estrellas son 12, pero no son de las naciones, son 12 valores que están en el manto de la Inmaculada Concepción de María, cuando se crea la Unión Europea en 1948. Ni saben que los padres fundadores, uno de ellos, Schuman, está camino a ser santo, venerable, porque eran unos hombres de profundas convicciones. Entonces, todo eso, ¿en qué está quedando? Estamos teniendo mucho cuerpo porque tenemos muchas instituciones, presupuestos importantes para Europa, pero nos hemos quedado sin alma. Y entonces la cohesión de una sociedad se produce en los fundamentos. Y hoy Europa, la tragedia que tenemos los europeos es que estamos fracturados por los fundamentos. Algunos queremos defender la vida, otros quieren llevar el aborto como un derecho identitario europeo, a la Carta de Derechos Fundamentales de Europa. Tenemos que hacer una reflexión sobre esa dificultad de cohesión. Por eso nace Neos. Nace Neos para que los fundamentos, y no tanto los extremos, ni la cultura woke, por supuesto, presidan actualizadamente, modernizadamente la realidad europea. Pues muchísimas gracias. En 30 segundos he pretendido que hiciéramos un repaso de los principales puntos que tiene el libro, pero se quedan fuera muchas cosas. Así que lo único que les puedo insistir, yo me leí este libro en 3 días y soy un lector bastante lento, pero me lo devoré. Les animo muchísimo a que lo compren y que lo lean, porque creo que estarán de acuerdo conmigo en que es un libro que nos hace reflexionar y que nos enseña el mundo en que vivimos. Muchas gracias.
Y ahora Jaime firma libros.